Apreciados estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo va todo? Me presento el día de hoy, mi nombre es Oscar López, soy el docente que los va a acompañar para la sesión de esta tarde. La idea es que podamos compartir, que podamos aprender, que tengamos un espacio para socializar, para poder a través de la pantalla compartir conocimientos y lograr los objetivos que nos hemos trazado para este curso y finalmente lograr mejorar cada día más. En este caso, para esta sesión, recordemos que tenemos trabajo en análisis y visualización de datos. Es muy importante también recordar que ustedes venían trabajando esta temática, pero no sabemos con qué grado de profundidad la hemos venido trabajando, entonces es importante escucharlos. Pueden levantar la mano, pueden participar de manera organizada para decirme en qué parte del trabajo vamos en cuanto al análisis y la visualización de los datos. Bueno, si observamos las variaciones que hay en las respuestas, pues sabemos que hay algunos que han adaptado mucho más fácil esta temática, otros no tanto. Entonces vamos a hacer primero un pequeño recorderis, vamos a tratar de recordar qué fue lo que vimos clases anteriores y posterior a esto empezaremos a trabajar ya un poco más desde la acción, desde actividades concretas que nos permitan desarrollar esas habilidades que queremos. Para esta primera clase es importante recordar que nuestra meta al final de todo este proceso es crear una campaña de marketing digital para un negocio con análisis de datos. Aquí tenemos un ejemplo el cual podemos visualizar claramente que es finalmente nuestra meta, ¿no? Queremos llegar a tener un producto de esta calidad con estas características, y pues la idea es que podamos a través de las clases ir construyendo este producto con cada una de las cosas que vamos viendo. Entonces acá está el autor, la campaña de marketing que se hizo, y cómo lo fuimos estructurando para poder hacerlo visualmente agradable, pero además para tomar esa información de la clase desde los datos, desde las encuestas, y poder convertirla en información útil para cada una de nuestras estrategias de marketing, para cada uno de esos procesos que queremos desarrollar. Entonces este simplemente es un ejemplo para que recordemos hacia dónde nos dirigimos y que cada una de estas clases tiene el objetivo de lograr llegar a esa meta final. ¿Listo? Entonces vamos a retomar en este caso nuestra clase. Vamos a empezar por acá recordando que tenemos para estas sesiones 4 retos. Inicialmente vamos a empezar con la limpieza de datos, vamos a tener bases de datos en las cuales vamos a empezar a depurar y a mirar qué datos nos sirven, qué datos no nos sirven, cuáles están repetidos, quizás cuáles no son información que esté, o datos, perdón, que estén claros, que estén organizados correctamente. Entonces vamos a empezar a hacer ese análisis. Posterior a eso vamos a organizar la información. Una vez ya tengamos los datos podemos empezar a organizarlos, y posterior a ello vamos a realizar tablas dinámicas, que sería nuestro tercer reto, y finalizaríamos con la creación de gráficos. Listo, entonces si nos damos cuenta, esta es nuestra ruta, es el paso a paso que vamos a seguir para poder llegar a la consecución de nuestro objetivo principal. En este caso, para el reto del día de hoy, vamos a tener 4 grandes momentos, 4 espacios diferentes en los cuales vamos a ir avanzando. El primero de ellos es diferenciar como tal qué es un dato y qué es información. Tenemos que entrar a mirar qué cosas se nos convierten en datos por sí solos y cuáles ya pasan a ser información, cómo esos datos que nosotros tenemos y que recopilamos de diferentes fuentes se nos vuelven información importante para nuestro objetivo. Para otra persona esos datos puede que sean irrelevantes, que no sean necesarios, que finalmente termine siendo un dato más, pero quizás para nuestro objetivo es un dato importante, y por eso en este momento de nuestra historia esos datos valen y valen mucho. Entonces es importante aprender a manejarlos, a entenderlos y a diferenciarlos de lo que es la información. Posterior a esto tendremos un espacio para saber que la inteligencia artificial, que está tan de moda y tan en auge en estos momentos, es una herramienta bastante útil para cada uno de nuestros procesos. No nos reemplaza,
no hace el trabajo por nosotros, pero sí es una herramienta útil que nos ayuda a optimizar tiempo y a optimizar la calidad de nuestros procesos. Acá es importante algo que es cumbre dentro de todo lo que es el aprendizaje, la enseñanza y la inteligencia artificial, y es entender que no llega a reemplazar a nadie, es entender que no llega a ser el trabajo de nadie, no, sencillamente es como usted toma esa herramienta y la vuelve útil. Es como en algún momento, si nosotros vamos a la revolución industrial, es mirar cómo, por ejemplo, en su momento las personas labraban la tierra con asadones, con picas, con palas, pero posteriormente llegan unas máquinas que requerían de una persona para que se hiciera la labranza, para optimizar el tiempo, para poder mejorar los procesos, pero eso no le quitó el trabajo a nadie, sencillamente lo que hizo fue empezar a modificar la forma como hacíamos las cosas y sencillamente a optimizarlo. Entonces desde allí reconocer que la inteligencia artificial nos va a ayudar finalmente a ese análisis de datos de manera ética, pero siempre como herramienta, no como quien hace el trabajo. Posteriormente exploraremos Excel, que sería nuestra hoja de trabajo, nuestra base de datos para trabajar como herramienta que nos va a permitir la limpieza de esos datos, la detección de algunos errores y otras cosas que son importantes. Y finalmente aprenderemos cómo limpiar esos datos dentro de nuestro proceso de formación. Entonces vamos a comenzar. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que queramos añadir? ¿Algo que en este momento nos esté generando ruido y queramos tocar, o podemos avanzar? Bueno, veo que no tenemos preguntas, entonces vamos a comenzar. Me disculpan que estoy como un poco enfermo de la garganta el día de hoy, entonces por eso estoy como ronco en cuanto a la voz. Bueno, para empezar vamos a partir de un ejemplo. En este caso vamos a trabajar con Ramo. Ramo es una empresa colombiana la cual se dedica a la fabricación de diferentes productos. Dentro de los productos más icónicos o los más reconocidos como tal está el Chocorramo, que es un producto muy colombiano, pero también tenemos otros productos como son los maicitos. En su momento McDonald's lanzó un McFlurry con Chocorramo, que también fue muy icónico. Entonces, si nos damos cuenta, Ramo es una empresa a nivel Colombia muy bien organizada, con mucha trayectoria, la cual pues también es importante reconocer que es una empresa que nace desde una fábrica muy pequeña, de un negocio de hogar, y que fue creciendo poco a poco, haciendo productos de panadería, ponqués, y después se fue convirtiendo en la gran empresa que es hoy en día. Entonces vamos a ver cómo hace Ramo con los datos, cuáles datos son los que recoge Ramo, por qué es importante este análisis de datos. Entonces vamos a ir paso a paso. Nos proponen 3 pasos en este primer momento. El primero de ellos es la recolección de datos. ¿Cómo creen ustedes que Ramo puede recolectar datos? ¿Cómo creen que Ramo puede llegar a identificar esa información de su público o de las personas que consumen su producto o que siguen a Ramo? Entonces, en este momento, si nos damos cuenta, dentro de la presentación nos dicen que al año se venden cerca de 219 millones de chocorramos. Es una cantidad muy grande. Entonces desde allí es importante reconocer que hay diferentes fuentes o formas como Ramo recopila esta información. Tenemos redes sociales, por ejemplo. Entonces dentro de las redes sociales y las campañas que se hacen, cómo empezamos a recopilar esta información, quiénes son los que siguen a Ramo, personas de qué edad a qué edad. Generalmente cuando tenemos el tema de redes sociales o de datos dentro de las compras, tenemos información valiosa: cédulas, edad, lugar donde se compra, y desde allí entonces empezamos a recopilar información de manera directa o indirecta. Entonces desde allí, por ejemplo, dentro de los datos de compra podríamos saber si es una persona nacional o si es una persona que viene del extranjero. Podríamos identificar si en algún momento se genera una PQR
una pregunta, una queja, un reclamo, una sugerencia. Entonces desde allí, como el cliente dentro de esa identificación nos da los datos que nosotros podemos posteriormente utilizar de manera muy responsable y bajo todo el tema legal que esto requiere, pero desde allí estamos recopilando información todo el tiempo. También tenemos encuestas de satisfacción que se pueden presentar en redes sociales o se pueden presentar directamente con la marca, códigos QR y otros. Entonces desde allí tenemos diferentes canales que son la forma como podemos obtener o como Ramo puede obtener esa información que posteriormente va a ser útil para todos sus procesos. Posterior a esto, cuando ya hemos recopilado, recolectado esa información, tenemos que pasar al siguiente paso, valga la redundancia, y en este caso es analizar los datos. Entonces desde allí, ¿cómo analizamos estos datos? Cuando son bases de datos muy robustas, muy grandes, pues vamos a tener que utilizar diferentes tipos de herramientas, depende esencialmente de la cantidad de datos y de la forma como yo quiero analizar esos datos. Para este caso puntual podemos utilizar datos desde Excel, donde podemos organizarlos, procesarlos, generar información útil, gráficas, limpieza de datos y demás. Y es muy importante reconocer que dentro de los datos que podemos organizar, analizar, puede estar lo que ya les comentaba, la edad de las personas que prefieren comprar productos Ramo, pero en este caso, cuáles son las personas que prefieren el chocorramo, en qué rango de edad están. Pero cuáles prefieren comprar gansito, cuál es ese rango de edad de las personas que prefieren comprar gansito. No, que quienes prefieren comprar maicitos o tostacos. Entonces desde ahí ya estamos hablando de 3 productos diferentes de Ramo, los cuales nos van a arrojar información diferente. Quizás los nichos que encontremos sean similares, quizás no. Quizás muchos padres de familia se lo compran a sus hijos, o quizás los adolescentes vayan y compren un chocorramo. Todo depende de toda la limpieza de datos y toda la organización de datos que hagamos, pero podemos verlo desde otro tipo de información, y es quizás las ventas que tiene Ramo a lo largo y ancho del país. Entonces si nosotros vamos y miramos en la base de datos de Ramo, nos van a decir no, hacia el centro del país, en lugares como la zona, el altiplano cundiboyacense, Cundinamarca, Bogotá, se registran ventas de tanta cantidad. Pero hacia la zona de Antioquia, Medellín y todos los municipios del área metropolitana se registran ventas de tanto. Entonces desde ahí ya empezamos a mirar que cada zona tiene ventas diferentes, y de ahí podemos empezar a generar un mapa dentro del cual podamos reconocer cuáles son las zonas donde Ramo tiene mayor influencia y donde podemos empezar a entender que se puede generar o estrategias de marketing de venta, o sencillamente reforzar aquello que quizás creemos podemos hacer mediante campañas en las cuales se promuevan algunos productos que no son tan conocidos en otras regiones. Entonces desde ahí estamos viendo diferentes formas en las cuales podemos tomar la información y podemos hacerla útil para nosotros. Listo, estos datos que nos arrojan. Por otra parte, cuando ya Ramo recolecta los datos, analiza los datos, lo siguiente que hace es crear la campaña según el público, porque no es lo mismo llegarle a los niños y hacer una campaña publicitaria que impacte a los niños entre los 8 y los 15 años que consumen redes sociales o televisión, que llegarle al joven universitario o que llegarle a los adultos padres de familia. A cada uno hay que utilizar un lenguaje diferente, una forma de expresión diferente. Entonces desde allí es importante reconocer que los productos que vamos a vender son diferentes para cada población, que la forma como yo le voy a llegar a esa población es diferente, y que los canales que voy a utilizar van a ser diferentes de acuerdo a cada una de estas poblaciones. Entonces, frente a este tema, de este ejemplo concreto de Ramo, ¿qué preguntas tenemos? ¿Qué experiencias hemos tenido con Ramo? Pensemos acá, quienes levantamos en este momento, mandemos un emoticón de corazoncito a aquellos que les gusta el chocorramo. Miren que hay varios que les gusta el chocorramo y que hacen del chocorramo su producto favorito. Ahora, quienes les gustan más los maicitos o los tostacos, vamos a poner manito arriba a los que les gusten maicitos o tostacos. Miren, muy bien. Entonces si ven que hay algunos que les gusta más un producto que otros. A quienes nos gusta el gansito, el que es de paquete azul, quienes les gusta más. Mire que hay una población
que le gusta quizás dos o los tres productos, pero hay otros que solo prefieren chocorramo y otros que solo prefieren gansito. Entonces miren que estamos trabajando con diferentes tipos de población, y esto es muy importante reconocerlo, porque cuando nosotros entendemos que cada uno de esos datos se vuelve información importante y nos ayuda a construir campañas, a construir ideas de negocio, a construir públicos objetivos, entonces desde allí ya empezamos a ver que los datos se vuelven importantes. Los datos por sí solos no hacen nada, pero cuando analizamos esos datos, cuando los volvemos importantes para mi objetivo, entonces ya se vuelven una herramienta bastante importante. Vamos a continuar en este momento. Recordemos que para nosotros es necesario crear una campaña para Green Fashion o para Coffee and More. Desde allí es importante que reconocer que este tipo de empresas generalmente manejan muchos datos en cuanto a visitas a sus páginas, interacciones en redes sociales, comentarios, me gusta, likes, demás cosas. Entonces es importante mirar cómo yo tomo esa información y hago un análisis efectivo, cómo yo tomo esta información y la vuelvo importante para mí. Pero para poder lograr eso necesito tener un objetivo claro, saber hacia dónde voy, orientar muy bien mi idea, orientar muy bien lo que yo quiero, y posterior a eso decir, venga, para lo que yo quiero, estos datos me sirven, estos no me sirven, y desde allí empezar a volverlos información relevante, importante, que con su equipo de trabajo puedan llegar a tomar decisiones importantes para la campaña que ustedes eligieron. Listo, chicos, en este momento vamos a parar hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Vamos a aprovechar el resto de la clase para hacer un análisis del trabajo que ustedes vienen haciendo en cuanto a lo que es la limpieza de datos. Vamos a tomar un grupo al azar. Si alguno de ustedes quiere empezar, levanta la manito, si no yo lo escojo, y de esta manera podemos verificar cómo vamos con ese tema del análisis, la limpieza de datos y demás. Listo, entonces voy a pasar acá. Por acá ya veo que hay un grupo que quiere trabajar y quiere que analicemos el trabajo. El grupo se llama Los Coders, y este grupo, recordemos, tenemos en este momento la base de datos que les habíamos entregado, una base de datos que tenía algunas inconsistencias, y era importante empezar a hacer la limpieza que correspondía, la organización de la base de datos. Hay algo bien importante, recordemos que para trabajar nosotros siempre nos basamos en una rúbrica, y esa rúbrica tiene los criterios claros. ¿Por qué razón los vamos a calificar de una u otra manera? Entonces, importante, las notas, las calificaciones, las valoraciones no se inventan, tan solo son el resultado de cumplimos o no cumplimos con esa estrategia, con esa tarea que nos habían puesto, o sencillamente tenemos o no tenemos. Listo, entonces desde ahí es importante que recordemos esto, y vamos a analizar la base de datos. Por acá tenemos la hoja que se llama limpieza de datos, donde ya se supone el grupo ha trabajado. Vamos a ver de inicio, entonces vamos a empezar con nuestra rúbrica. Dice eliminación de datos duplicados. Vamos a mirar a ver si se duplicaron, si todavía hay datos duplicados o si más bien ya están limpios. Recordemos que para poder llegar a saber si hay datos duplicados o no, yo puedo ir acá donde dice formato condicional. Esto me va a ayudar también con los otros parámetros, entonces por eso lo trabajo desde allí, y voy a ir a donde dice reglas para resaltar celdas. Entonces desde allí me va a dar valores duplicados, y lo voy a tomar de esta manera. Ya se van a dar cuenta por qué. Le voy a dar acá aceptar. Cuando yo tengo estos valores duplicados, la mayoría tienen valores duplicados porque estamos trabajando con algunas actividades que ya hemos, mentiras, que son reiterativas, repetitivas. Entonces, por ejemplo, el género pues me va a aparecer obviamente repetido, porque van a haber muchos M de masculino, o F de femenino, y desde ahí pues ya se me va a repetir el dato. O sea, yo ya sé que ese dato se va a repetir. ¿Se va a repetir algunos nombres? Sí, yo ya sé que se van a repetir. Los comentarios se van a repetir. Sí, sé que se van a repetir, porque recordemos que ya están algunos de esos comentarios dados por defecto. Entonces, si yo solo tengo que seleccionar, pues ahí yo ya sé que se va a repetir. Pero gasto promedio es un dato que rara vez se va a repetir. Entonces, si yo hoy miro en gasto promedio y tengo que no hay un gasto promedio igual a otro, entonces desde allí yo digo, bueno, ya los datos desde ahí quizás estén limpios. Ya hemos reducido como tal la cantidad de errores que teníamos. Entonces desde allí, eliminación de datos duplicados. Hay datos duplicados, obviamente hay algunos datos duplicados, pero que son normales que estén duplicados. Pero en general lo que necesitábamos duplicar y limpiar, ya no hay datos duplicados, ya no hay registros duplicados, por ende vamos a tener un 3 en este ítem. Listo, vamos a pasar al segundo, que es corrección de errores visibles.
Vamos a ver por acá, miren que hay algo que es bien particular y es que esta tabla tiene repetida la columna de género. Entonces desde allí, pues si yo tengo ya una columna de género, no voy a necesitar otra columna de género. Y aparte que hay inconsistencias entre una y otra. Entonces desde allí empezamos a mirar, bueno, sería mejor unificar estas dos columnas y quizás esos datos pues van a tener más coherencia. Voy a identificar por qué razón tengo dos columnas de género y en las dos columnas de género quizás no he hecho el proceso adecuado para poder organizarlo. Entonces desde allí importante a este tema de los errores visuales que se encuentran rápidamente dentro de nuestra tabla, pues ahí ya tenemos que hacer una disminución de nuestra valoración. Tenemos hasta el momento así visualmente que se corrigieron varios errores, pero aún hay detalles y es necesario que esos detalles se corrijan. ¿Por qué razón? Miren acá, aunque dice buen servicio, pero podría ser más barato, también está acá, pero no está seleccionado. No quedó repetido. ¿Por qué será que no quedó repetido? Y si yo voy y miro, es porque a más le hace falta una tilde. Entonces desde allí tenemos algunos errores que podríamos llegar a corregir. Por ejemplo, este café de origen, a ese café le hace falta también una tilde y por eso no se encuentra dentro de los datos. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a hacer análisis de datos y tomo cada uno de estas celdas como información puntual, el hecho que tenga o no tenga una tilde hace que cambie, que varíe como tal la información. Entonces por eso podría digamos que dañarse el análisis que yo haga, o este dato podría salir de ese análisis y convertirse en un dato aparte. Entonces importante siempre corregir ese tipo de errores. Entonces desde allí he visto que han corregido errores frente a nuestra tabla inicial, a nuestra base de datos inicial, pero aún hay datos que es necesario corregir. Y vamos a terminar en este caso nuestro análisis con el último ítem, que es manejo de datos faltantes. Entonces si nos damos cuenta, toda la tabla está llena a excepción de esta casilla que ya la hemos corregido de género, donde pues es evidente que todavía hay datos que no hemos subsanado. Por más de que sea evidente que el dato pueda ser masculino y que sea una M, son datos que no hemos subsanado. Entonces importante, son datos que en este momento sí nos pueden dañar la tabla, nos pueden dañar el análisis. Por ende desde allí trataron algunos datos faltantes, pero de forma parcial. Sé que ya subsanaron algunos, pero todavía no están todos. Entonces importante que hagamos el grupo de los coders, que hagamos esa retroalimentación, esa reorganización de nuestra tabla, que eliminemos errores y de esa manera la próxima clase ya podremos tener una mejor tabla. ¿Listo? Chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la clase, que hayamos aprendido algo. No sé si tenemos preguntas, alguna que tengamos por ahí, ¿no? Bueno, para la próxima clase recordemos, importante, vamos a tomar la tabla y la vamos a analizar nuevamente, cada uno de los grupos que hacen falta. Vamos a analizar cómo les va con esa limpieza de datos y vamos a continuar con nuestra explicación. Entraríamos ya a ver puntualmente la diferencia entre información y datos, y desde allí vamos a seguir con esa propuesta, con ese objetivo que tenemos de crear una campaña de marketing. Entonces es importante que lleguemos preparados para la próxima clase. Los dejo, que estén muy bien, un feliz día, un feliz resto de tarde, se cuidan mucho, hasta luego.